ya el hecho de encarar bienestar animal es un poco complicado, porque nosotros podemos hablar de bienestar, tiene que ver con un concepto que, por un lado, dice todo y no dice nada, lo puedo llevar al lado que se me dé la gana, está de moda de alguna manera. En este momento estamos con varios frentes abiertos con respecto a las modificaciones de las leyes, si los animales tienen derechos, si tienen conciencia, el manifiesto de Cambridge, y todo eso mezclado con mediáticos y los veterinarios afuera. Entonces un poco la idea era poner en contexto el tema del bienestar, que sería nuestra propuesta, porque como veterinarios nosotros tenemos que ser bienestaristas, y generar un concepto propio para aportarlo en este tipo de problemas. Entonces, si bien el concepto de bienestar animal no dice nada en principio demasiado concreto, podemos decir que nos pone frente a una realidad y nos hace reflexionar sobre ciertas prácticas. O sea, nosotros no tratamos a todos los animales de la misma manera, y a veces hasta los que pensamos que estamos tratando correctamente no lo estamos haciendo. O sea, entonces un poco la idea es que el bienestar es necesariamente multidisciplinario, es un concepto muy amplio, multidimensional. Podemos decir que tiene que ver con un buen estado corporal, con un buen medio ambiente, con la posibilidad de expresarse, básicamente todo lo que está en las 5 necesidades del bienestar animal. Y tiene una definición desde el inglés que nosotros tenemos la misma palabra, bienestar, para welfare y well-being. Entonces, el well-being sería el momento puntual del animal, mientras que el welfare habla más de lo que serían las condiciones sociales y éticas, y para otros el welfare es un estado de bienestar a largo plazo, que es lo que tenemos que lograr nosotros, y el well-being sería una foto instantánea del bienestar animal de ese individuo en ese momento o en esa condición. Por lo tanto, el bienestar animal necesariamente tiene una visión holística, o sea, cada uno de los puntos engloba una necesidad física, fisiológica y mental. No podemos dejar de nombrar las 5 necesidades, que también se pueden decir 5 libertades, pero en realidad técnicamente son más necesidades, de la Farm Animal Welfare Council, que las tenemos desde el año 79 básicamente. Son muy básicas. Este tendría que ser un punto para los antibienestaristas, porque lo que se propone es esto: ausencia de hambre y sed, ausencia de inconfort, ausencia de dolor, lesiones y enfermedades, libertad de expresar los comportamientos básicos de la especie y ausencia de miedo y ansiedad. O sea, es imposible estar en contra de cualquiera de ellas, son sumamente básicas. Todas estas se pueden aplicar se deben aplicar en los animales de compañía, por supuesto, y cada uno de los puntos tiene, como hablamos, una mezcla de lo que sería lo físico con lo psíquico. Entonces, si yo comparo los 12 criterios del Welfare Quality con las 5 necesidades de bienestar animal, vamos a ver que están todos contemplados. O sea, acá no hay absolutamente nada. ¿Puntero? No. Bueno, no. O sea, cada una de las necesidades se ve reflejado en los 12 criterios del Welfare Quality. Ahora vamos a ser un poco provocadores con respecto a lo que es, y por ahí un poco de mirar para adentro dentro de nuestra profesión. ¿Nosotros verdaderamente garantizamos el bienestar animal? ¿Qué piensan? ¿Lo garantizamos? Entonces tenemos un trabajo sobre cortisol urinario después de la visita del veterinario, que es del 98. Tenemos también evaluación de parámetros fisiológicos como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, después de la visita de la veterinaria comparado con el mismo animal en la casa. Después tenemos las manifestaciones de miedo. Una está
dentro de un estudio global que hicieron, que los recomiendo, el estudio de Rosado sobre las lesiones producidas por perros en España, que es un estudio retrospectivo muy interesante porque es desde el 95 hasta el 2004 y implica varias modificaciones de legislaciones en el medio, o sea, una para la prevención y otra para las leyes de perros potencialmente peligrosos, y pueden ver cómo cuando hacen la protección global contra las mordidas disminuyen, y cuando aparecen las leyes de perros potencialmente peligrosos aumentan nuevamente las lesiones. Entonces este es un estudio muy interesante, y justamente las manifestaciones de miedo y la agresión por irritación en la veterinaria es lo que estaba descrito. Y después los problemas de relación con los perros, que también incluye un ítem de hecho uno cuando evalúa la agresividad de un perro, dentro de los ítems evalúa qué tan agresivo es con respecto al cuidado en la veterinaria. También tenemos los estudios sobre hospitalización y ritmo cardíaco, podemos hablar si quieren de hospitalización y anorexia, sobre todo en el gato, dolor y cirugía. En este caso está comparando dos tipos de cirugías, una por la laparoscopía y otros directamente sobre el dolor intraoperatorio y postoperatorio. Y la esterilización y la obesidad, considerando la obesidad también una pérdida de calidad de vida. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que medir para saber si el animal está en condiciones o para saber qué tanto estamos afectando el bienestar de ese animal. Sobre todo los efectos secundarios de los tratamientos. Y van a ver cuando vemos, son los oncólogos unos de los que más se preocupan justamente por el tema de los efectos secundarios. Como me dijo una vez una oncóloga humana, que estábamos hablando de interacciones medicamentosas y me dice, yo no me preocupo, doy veneno. Entonces es lógico que por ahí en oncología se haga un retorno sobre la experiencia, a ver esos tratamientos qué efectos secundarios tienen. También tenemos que hacer hincapié en lo que es analgesia y lo que es la variación entre las especies. No es lo mismo vaciar los sacos anales de un perro que vaciar los sacos anales de un gato. En el gato hay que hacer necesariamente una cobertura analgésica previa. O sea, la maniobra es mucho más cruenta para el gato. Y otra de las cosas, los procesos de habituación. ¿Cuántos de ustedes hacen procesos de habituación? Yo los veo, la mayor parte, visitando veterinarias, que pasa la gente a hacer una compra con el animal y le dan un premio, y le dan... O sea, que la veterinaria no se convierta necesariamente en un lugar donde simplemente están rodeados de feromonas de alarma y que la van a pasar mal. Entonces, hay varios trabajos en los cuales se hace un entrenamiento para ir a la veterinaria. No es nada complicado, ni es nada que requiera ni una gran inversión de tiempo ni de dinero. Entonces, después de esto, vuelvo a repetir la pregunta, ¿nosotros garantizamos el bienestar animal de nuestros pacientes? Lo más que podemos. ¿Para qué nos serviría plantear este tipo de aspectos? Uno, en la eutanasia. Ese momento subjetivo en el cual tenemos el sufrimiento del animal y que nosotros decimos, bueno, hasta acá yo no le puedo dar una respuesta paliativa aceptable, pero una cosa es que yo lo diga con todo el bagaje técnico que tengo fundamentándome, y otra cosa es que la persona pueda entender o pueda ver la situación objetivamente. Entonces, si nosotros tenemos los parámetros como para explicarle al propietario, mira, en este caso está perdiendo porque pasa esto, y lo que viene después es peor, también tenemos la posibilidad de asesorarlos y disminuir el sufrimiento innecesario de un animal. En los cuidados clínicos, como hablábamos de una maniobra simple como un vaciado de sacos anales. Y en los tratamientos a domicilio, ¿cuál es el límite de lo que yo puedo tratar a domicilio en forma correcta? Y en algunos casos, por ejemplo, cuando las
maniobras no son muy complicadas para el gato, pero también tu domicilio respeta más las necesidades de la especie que llevarlo a la veterinaria. Entonces nosotros tenemos que dar consejos adecuados y principalmente comprender el concepto de calidad de vida. O sea, cuando a mí me solicitan esta charla, en principio dije, ¿de dónde agarro el bienestar animal? Siendo tan amplio que podemos hablar desde la parte filosófica, la parte legal, la parte de la ciencia, y yo quise hacer una cosa que vamos a la parte práctica, a lo que vamos a ver todos los días, de una u otra forma en cualquier especie, sea del tipo de animal que sea, porque hasta en los animales de renta nosotros podemos hablar de calidad de vida. Entonces, el concepto de calidad de vida me va a generar un marco donde yo puedo poner la información de manera mucho más objetiva que desde la subjetividad de nuestras creencias, porque ya vieron, todos tenemos diferentes tipos de paquetes de creencias, diferentes tipos de aproximaciones a un tema, y es muy difícil llegar a un consenso. Fíjense solamente cuando hay un incidente con un perro y aparecen los colegas hablando sobre lo que pasó. A mí como especialista en comportamiento hay veces que me siento orgullosa y como especialista en comportamiento a veces me da miedo lo que escucho. Y no es abrir un juicio de valores, sino es este accidente que pasó no va a servir siquiera para prevenir el próximo en estas condiciones. Entonces, calidad de vida relacionada a la salud es un concepto que tiene muchísimos años en medicina humana, desde la década del 60, y surge filosóficamente de corrientes existencialistas, humanistas y fenomenológicas que generan un punto en el cual el trato hacia el paciente o la calidad de vida, y sobre todo en enfermedades consultivas, crónicas, degenerativas, ¿cuál es el punto y hasta dónde podemos llegar? Entonces, lo que se trata de hacer es ir sobre la experiencia de la vivencia de esa enfermedad para llevar de la mejor manera posible una buena calidad de vida para el paciente y hasta dónde es una calidad de vida aceptable. Entonces, este tipo de prácticas de calidad de vida ligada a la salud tiene herramientas. Obviamente que para utilizar estas herramientas tengo que ser lo más objetiva posible. Tenemos que medir los parámetros que tienen sentido medir, porque habrán visto parámetros que no tienen sentido medir en lo que dice la gente. No, si está bien porque me mueve la cola, por ejemplo. Y uno sabe, o el gato ronronea, está perfecto, y uno sabe que el ronroneo del gato no necesariamente significa que el animal esté bien. Muchas veces en extremo sufrimiento el gato ronronea. Entonces, nosotros tenemos que ser lo más objetivos posible y conocer a la especie a la que estamos intentando proteger, por supuesto. Entonces, muchas especialidades tienen grillas, tienen tablas como para evaluar la calidad de vida. Principalmente esta calidad de vida está relacionada a la patología o a la patología puntual que está sufriendo este animal. Entonces, hay un estudio nórdico que este estudio hicieron una evaluación de 32 trabajos sobre las herramientas utilizadas en clínica veterinaria para evaluar los animales en tratamiento, los efectos secundarios y el impacto de nuestra intervención. Entonces, la mayoría de las herramientas estaban principalmente orientadas a la patología puntual del animal. De los 32 trabajos, solamente 10 tuvieron presente el hecho del bienestar general del individuo. Y todos los trabajos concluyeron en que se deben incluir etólogos para desarrollar estas herramientas. No es una situación que me sorprenda demasiado, pero a veces podemos encontrar que no hay mucha solicitud de etólogos. O sea, a mí nunca me llamaron de un congreso en oncología, ni si en uno de dolor, por ejemplo.
pero en las cosas puntuales es como que la etología queda en el Congreso de Etólogos y las cosas quedan como colgadas, pero en realidad el tema de comportamiento cruza todas las especialidades. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para evaluar este tipo de prácticas? Yo quiero hacer un retorno sobre la experiencia, si estoy haciendo bien o mal. Fíjense que cuando yo les hice la pregunta si estábamos garantizando el bienestar animal, nos quedamos medio... Y yo creo que sí y no, encontramos huecos o cosas que no sabíamos si realmente estábamos garantizando el bienestar animal. Entonces, la primera es la capacidad de autoevaluación. Aparte hay muchos paradigmas que los venimos arrastrando desde las facultades que no necesariamente son adecuados, o sea, son perfectibles. No vamos a decir que son malos porque sería muy cruel de nuestra parte, pero que todas las cosas evolucionan y que se pueden mejorar en función de los nuevos estudios. Y una subjetividad cierta, no le podemos preguntar al animal. Nosotros tenemos que identificar de forma indirecta las manifestaciones de ese animal de bienestar o no, o pérdida de bienestar. Algunas son muy fáciles, pero otras no son tan sencillas. O sea, un animal que en una situación se queda frisado, hoy sabemos que en la respuesta al estrés son 4 y una es que se congele, por ejemplo. Antes era tomado en cuenta como tolerancia. De hecho, van a ver fotos de la gente. Hay una que apareció en Facebook que era una mujer abrazando una vicuña y la vicuña estaba, o sea, le veía la frecuencia respiratoria y estaba alteradísima, pero no se movía. Dice, la vicuña lo único que quería era cariño. Y yo, mirá, la vicuña lo único que quería era escaparse. O sea, nuestra lectura a veces es un poco complicada de lo que está pasando con el animal. Otra es la evaluación por un tercero. El concepto de proxy, de una persona que evalúe nuestra práctica. Hay estudios en humanos, porque esto consideremos que el tema de calidad de vida viene muy bajado de medicina humana, que no da una gran diferencia a veces los estudios entre realizados por un intermediario o por el mismo operador. Pero en algunos casos sí puede llegar a funcionar bien. O sea, en lo que es en los campos físicos, en las cosas bien objetivas, el proxy funciona mucho mejor que el observador. Y es mucho más débil a nivel de la parte psicológica y justamente el intermediario tiene que conocer. O sea, no me sirve de nada que venga un proteccionista a evaluar mi trabajo si no conoce del bienestar y si no conoce del comportamiento propio de la especie que está evaluando. Tenemos el caso del perro teñido del azul. ¿Eso ustedes consideran que le afecta el bienestar al perro? Estaba teñido con una pintura no tóxica. Y hubo un debate ético impresionante con respecto a si estaba bueno o estaba malo. Y desapegar a los cachorros a los 45 días o menos de la madre, nadie se lo cuestiona. Y uno genera prácticamente una enfermedad lesional por falta de estímulo y falta de aprendizaje con la madre, o animales abandonados por trastorno de comportamiento. Y el otro lo único que hace es nada. O sea, un perro con las patitas azules. O sea, entonces, si yo tengo que hablar desde el punto de vista de un proxy, obviamente un proteccionista va a considerar que eso es un altísimo maltrato. Sacarle la camada a una perra a los 21 días no es maltrato, porque estaban en riesgo en la calle los cachorros. Entonces, los conceptos empiezan a ser lo suficientemente subjetivos, que no lo son, pero por el desconocimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es poder identificar cuáles son los puntos importantes para saber si ese animal está bien o está mal, cuál es la calidad de vida y principalmente cuál es el impacto de nuestra intervención en ese caso clínico puntual. Lo que nosotros tenemos que lograr, por supuesto, es que estos criterios de evaluación estén apropiados al animal. Hay gatos o perros que jamás jugaron. Y si yo evalúo
que el animal no juega como si fuera un ítem fiable en un animal que nunca jugó, carece de validez. De la misma manera, si yo considero un caballo de más de 5 años que está jugando, no lo puedo considerar como un buen ítem, porque los caballos está fuera del etograma, el comportamiento lúdico, más allá de los 5 años. Entonces un caballo que juega es un signo de malestar, por ejemplo. Y van a ver videos de los caballos jugando con las pelotas y todo ese tipo de cosas, y es más un comportamiento agonista que un comportamiento placentero. Y tiene que ser adaptado a las condiciones del veterinario, del animal, del tenedor y del propósito de la galosia. O sea, tampoco tiene mucho sentido que yo me corra demasiado del eje de lo que yo estoy tratando de evaluar. Por ejemplo, si un perro pintado de azul sufre una afección en su calidad de vida. El concepto es un clásico en medicina humana desde hace 30 años. Se está empezando a tomar en cuenta en veterinaria en Europa. Acá no sé si habían ustedes hablado o escuchado hablar mucho de calidad de vida en pequeños. Es bastante reciente, pero no es que no se hace. Y sí se hace porque si conocemos la escala de Glasgow, entonces eso justamente estamos evaluando la calidad de vida relacionada con la salud. No lo hacemos consciente ni sistemático, o sea, estamos interesados en que ese animal la pase lo mejor posible, tanto en el consultorio, pero más allá de todo, sabemos que el bienestar es una práctica diaria, que tiene que estar bien. O sea, si viene por una vacuna y están obesos, nosotros vamos a tratar de mejorar su calidad de vida, con prevención. O sea, no es que no lo hacemos, lo que pasa es que no lo hacemos consciente o lo estamos haciendo gradualmente consciente. Y hay cuestionarios que ya están siendo puestos en práctica hace muchísimo tiempo. Entonces, en cardiología tenemos uno para gatos y uno para perros. En dermatología el Skindex, que lo sumamente conocido, que es para los perros con atopía, y evalúa el bienestar del perro, pero también evalúa el bienestar del tenedor. En endocrinología, los de diabetes. En dolor crónico, el Glasgow. Y en oncología, ven que tenemos 3 score de calidad de vida, porque ya sabemos que el impacto de los tratamientos oncológicos es fuerte sobre el individuo. Entonces, no es loco que tengamos más score en oncología. Y en dermatología, obviamente, la atopía es algo que complica mucho la adaptación de un animal. También tenemos el Quality of Life Scale de la doctora Alice Villalobos, que es bastante interesante. Por ahí hay conceptos que, como happiness, como evaluarlo, pero es bastante interesante como para ponerlo en práctica. Y este es más global, lo puse aparte porque no está relacionado con una especialidad o con una patología, sino que es una forma de evaluarlo en forma global a la calidad de vida. Entonces tienen del 1 al 10 y el score después da 35 puntos es aceptable. O sea, todo lo que esté por encima de 35 puntos es aceptable. Entonces, los cuestionamientos que nosotros estamos haciendo son más o menos válidos, más o menos fiables, y por supuesto es un score. Nunca sustituye al diagnóstico, nunca sustituye a la evaluación del veterinario, pero cuando yo tengo que mostrarle en números al propietario, está bueno porque esos números se pueden modificar en función del tratamiento. O sea, puedo ver la evolución, puedo explicarle por qué estoy considerando la posibilidad de eutanasia en un caso puntual, porque el score me está marcando una pérdida ponderal de la calidad de vida del individuo. Más allá de todo, estos scores también nos dan mucha información útil sobre la enfermedad y la patología en sí misma. Y la verdad,
si nosotros queremos aumentar la sobrevida, también tenemos que respetar la calidad de esta sobrevida. Entonces, la evaluación de la calidad de vida es relevante para los casos crónicos. Entonces, esto se asocia con la esperanza de vida, con la incidencia de la enfermedad en caso de profilaxis, o sea, si yo tengo que prevenir algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, las discopatías en los gallos. Parámetros clínicos, tamaño del tumor, puntuación del dolor, bioquímica. O sea, no es que yo voy a hacer una escala y con eso me quedo tranquila, sino que lo tengo que relacionar con el caso concreto. Y la verdad que el tratamiento me puede dar la posibilidad de evaluar la calidad de vida entre dos tratamientos, cuál es el más efectivo, cuál es el menos invasivo, cuál es el que mejor responde al animal. Entonces, es una lástima no tomarlo en consideración, porque también me puede modificar lo que yo a priori consideraba que estaba haciendo, que era el tratamiento menos invasivo o el que era el tratamiento que menos impacto generaba, y lo puedo hacer comparando la evaluación de la calidad de vida en diferentes individuos o en el mismo individuo con diferentes tratamientos. Y hay un trabajo sobre esto. O sea, como verán, todos los ítems que nosotros fuimos planteando están apoyados con bibliografía. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, ¿cómo se realiza este tipo de práctica? ¿Cómo consideran que se puede llegar a realizar una evaluación de la calidad de vida en las pequeñas especies? ¿Qué acción, más allá del cuidado que yo estoy haciendo con el propietario, puedo realizar? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? O sea, también, si yo tengo un cachorro de 32 días que viene a la consulta, yo ya ahí tengo un individuo que va a tener afectada posiblemente su calidad de vida de adulto por trastornos del desarrollo, porque a los 32 días todavía le faltaba casi un mes con la madre, porque tiene que estar hasta los 60 con la madre. En algunos países, como en Francia, está prohibido por ley desapegar tanto perros como gatos de menos de 60 días. Y los trastornos de desarrollo que estén relacionados con esta práctica son punibles al criador o a la persona que lo crió, porque es una especie de maltrato. Entonces, por supuesto que calidad de vida va mucho más allá de salud, es un concepto global del desempeño, de la adaptación y de las posibilidades y del medio ambiente, del entorno, de los asociados sociales. Y lo que vamos a encontrarnos todo el tiempo en nuestra práctica son pequeños detalles en los cuales va a haber unos desacuerdos espantosos. Por ejemplo, yo puedo tener un cliente muy natural, muy naif, muy zen, que considere que la práctica de la eutanasia sea antinatural, por ejemplo. Entonces voy a tener que extremar los cuidados paliativos. A mí me ha sucedido más de una vez. Son situaciones complicadas. Nosotros vamos a ir más a que el animal esté en condiciones y que el animal esté en buenas condiciones físicas y mentales. Por otro lado, la OMS tiene un score de evaluación de la calidad de vida que tiene 6 partes divididas en 24 ítems, que muchos de estos ítems se pueden utilizar en veterinaria, o sea, se pueden aplicar a los animales. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de la medicina del comportamiento y la evaluación de la calidad de vida? Obviamente, desde el punto de vista del comportamiento, nosotros tenemos muchísimas más posibilidades y más herramientas, los que hacemos comportamiento, para poder evaluar el comportamiento de un animal enfermo. Pero esto no es excluyente y lo que nosotros podemos aportar como especialistas es una parte sistemática y una parte
en la cual podemos explicar sin interpretación lo que están viendo en el comportamiento de un animal. O sea, un perro que pone la cabeza sobre la pierna del dueño no es necesariamente una solicitud de afecto, aunque se puede ritualizar como una solicitud de afecto. En principio es una criada agresiva y es un sociópata, obviamente no voy a tener que permitir ese comportamiento, pero no lo podemos generalizar. Un perro que recibe a los dueños a los saltos y no tiene ningún tipo de manifestación, tiene un ritual de bienvenida. Un perro que no se queda solo y que tiene ese tipo de manifestación la tengo que extinguir, porque es parte del problema. Y eso no es una manifestación de alegría, es una manifestación de ansiedad, que se los comento, no se lo digan así a los propietarios. No le pueden decir, no, mire, ese perro no está feliz de verlo. Es una manifestación de ansiedad, porque es un poco duro. O sea, es un comportamiento que aparece a los 30 días para pedirle a la madre que le regurgite alimento sólido en el nido y que nosotros lo volvemos a ritualizar cuando desde cachorritos vienen, nos saltan y nosotros obviamente los acariciamos. Entonces, ¿los rituales son patológicos en sí mismos? No, pero los tengo que poner en contexto en el cual no generen un problema. ¿Se entiende? Entonces, en la medicina del comportamiento, particularmente psiquiatría veterinaria, que es lo que hice yo, necesitamos conocer las herramientas, por supuesto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Y, por ejemplo, la hipnosis. ¿La conocen a la hipnosis? Bueno, es esto, es muy simple. En los gatos se le pone un clip en la zona dorsal del cuello y el gato se queda duro. Bueno. ¿Qué mecanismos cerebrales? Es una vía de inhibición del comportamiento que tiene que ver con esto, ¿no? Que este comportamiento, a su vez, es el test de socialización del gato. Si yo a un gato lo agarro del dorso del cuello, lo cuelgo y se hace un bollito, aunque sea adulto, ese gato está bien socializado con humanos. Por lo tanto, el límite de la hipnosis, ¿cuál va a ser? Que el gato esté socializado con humanos, si no, no va a servir. Le voy a poner un clip a un gato que no se lo voy a poder sacar si se lo puse, ¿se entiende? O sea, a mí me dicen, no, la hipnosis no me funciona. ¿En qué individuo no funciona la hipnosis? O sea, ¿se entienden cuáles son las respuestas que puede dar el veterinario especialista en comportamiento? O sea, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras? Bueno, me queda poquito tiempo y lo que nosotros tenemos es la noción de comportamiento normal es problemática, porque normal lo tomamos como normal estadísticamente, o sea, rompe un perro de 8 meses y es un perro que es cachorro todavía. A los 2 meses no tiene que morder ni jugarlo, pero a los 8 meses, ¿qué pasa? Con nosotros adquieren los autocontroles muy tarde, lo que no significa que sea normal. Entonces, acá tienen un estudio australiano sobre los trastornos de comportamiento de los perros. Y numerosos comportamientos inapropiados pertenecen a comportamientos normales estadísticamente. O sea, el perro que rompe todo a los 8 meses y no está bien. O sea, por otro lado, comportamientos bien tolerados como la hipervigilancia en los perros, que es un signo grave de ansiedad, no lo toman en cuenta. A mí no me mandaron, nunca tuve una derivación. Este perro tiene hipervigilancia. Entonces, acá tenemos el perro azul, en cuestión. Vamos a encontrar necesidades y percepciones individuales muy diferentes entre especies y tenemos que tener elementos suficientes para poder responder, lo que no significa que necesariamente contestemos sobre todo lo que nos preguntan, porque a veces hay, se lo digo por experiencia, yo me hicieron una pregunta sobre, en una charla para público en general, sobre cómo se construía un perro agresivo y me preguntaron sobre si había eutanasia en perros peligrosos y yo no quise responder eso, pero lo que dije es que había animales que por las características de la patología o de las características del animal o de las agresiones no se podían tratar y me amenazaron de muerte por eutanásica. O sea, yo ni siquiera dije que los teníamos que matar. Por otro lado, tenemos que muchas asociaciones se hacen eco de esto. Esto es bastante heavy.
si quieren lo tienen a disposición, es más de 1 hora sobre comportamiento. Después la FECABA, que es la Federación Europea, tiene varios proyectos, sobre todo el WIP, que es bastante interesante, que utiliza bienestar, o sea, es una tabla que evalúa el bienestar humano, propietario, equipo y veterinario, el bienestar animal, desde la sala de espera hasta la muerte del individuo. Después las VAP, la Asociación de Veterinarios de Pequeñas Especies Francesa. Mismo ABEACA tiene una página, información para los asociados sobre etología y bienestar. Por otro lado tiene las certificaciones de Fear Free. Acá lo que se conoce es la Cat Friendly y la Fear Free Project, que es del doctor Marty Becker. Esta sería una carta de ética de SOPSI, la Sociedad Internacional de Zoopsiquiatría, lo que considera sobre el bienestar animal. No la voy a leer porque no tengo tiempo, calculo que vamos a hacérsela llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si podemos conocer el bienestar animal en sentido amplio, podemos conocer la sutileza de la calidad de vida relacionada con la salud. No debería dejarse el veterinario fuera de los debates legislativos en los cuales se trata maltrato y crueldad, obviamente, porque no hay ningún interlocutor que tenga las herramientas para definir ese maltrato y esa crueldad. Y por otro lado, es un concepto que no lo tenemos muy asimilado, que lo vamos a lograr. Si nosotros no accionamos, otros lo van a hacer y ya de hecho estamos, como les digo, estoy en la comisión que estamos haciendo los 10 puntos para presentar en el Congreso. Sinceramente, una de las cosas, tenemos todo para ganar, porque ya perdimos. El objetivo de tener es al veterinario en el corazón de la problemática, saber que existe. Ya con eso alguna cosa buena va a salir porque se nos van a ocurrir cosas. Sin cerrarse con respecto a otras profesiones, o sea, los biólogos son bienvenidos, los mismos abogados son bienvenidos. Nosotros no tenemos la última palabra de todo, nosotros tenemos una parte de la realidad que aportar. Y tenemos que comenzar nuestra práctica diaria. Y orgullosos principalmente de lo que verdaderamente estamos haciendo. Así que muchísimas gracias.